Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, a estudiar el libro de Deuteronomio, Devarim, Palabras, el libro más citado por el Mesías de Israel. En este capítulo donde cubriremos juntos Deuteronomio, capítulo 18, versos del 9 al 14, ¿podemos celebrar Halloween, fiesta de muertos u otras fiestas de las naciones, los creyentes en el Mesías? Acompáñenme a descubrirlo. Deuteronomio 18 dice en el verso 9 al 11. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da. En ese primer apartado recordemos cuál era el mandamiento al entrar a la tierra prometida. Y la respuesta es sencilla: destruir todo rastro de idolatría y aprender de los levitas la palabra del Señor. Sin embargo, al igual que en tiempos bíblicos, tanto como ahora, no hay levitas enseñando su palabra. Por lo que el pueblo no solo no ha destruido todo rastro de idolatría, sino que hace como justamente lo dice el verso siguiente: no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No aprenderás. ¿Cómo no aprender? Si te mantienes enfocado aprendiendo la palabra de Dios, pero sobre todo siendo consciente de que como seres humanos tenemos la tendencia de sentirnos atraídos por las cosas ocultas, a las prácticas paganas y verlas como cosas, pues, tal vez no tan graves, si las practicásemos, pues, bajo nuestra propia sabiduría. Pues al final terminaremos cosechando las consecuencias de nuestros propios actos. Y esas consecuencias las sufrirán nuestros hijos, como dice el verso siguiente. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador. Dice acá, ni adivino ni mago, ni quien consulte a los muertos. Atención, ¿sí? Este agorero es aquel que predice bienes o males. A ustedes lo han de haber escuchado de alguien que dice: no seas ave de mal agüero. No seas ave que viene prediciendo cosas malas. Los sortílegos son brujos, ¿sí? Usan pócimas o elementos. Los hechiceros usan eso, hechizos, palabras, conjuros. Los encantadores hacen amarres. De hecho, se escucha mucho eso en los amarres amorosos, en las maldiciones. Los adivinos, mucha atención, ¿sí? Estos que crean o aparentemente adivinan el futuro, ¿sí? Estos magos que usan ilusiones para convencer, inclusive necromancia, aquellos que consultan a los muertos. Y esto, más que simplemente ser sabiduría que se debe aprender, se debe practicar diariamente como algo que se vive. Y así son los mandamientos. Si no, pregúntenle al hombre más sabio sobre la tierra, que creyó que con saber todo esto y no aplicarlo con inteligencia, que es la sabiduría, pues era suficiente. Veamos en Primera de Reyes capítulo 11, donde Salomón dice así en el verso 4. Cuando Shlomo o Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos, y a diferencia de David, su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios. Construyó en el monte, enfrente a Jerusalén, un altar a Quemos, el repugnante ídolo de Moab, y Moloc, el ídolo repugnante de los amonitas. Y bueno, ya lo hemos estudiado en su momento, cómo estos ídolos exigían sacrificios humanos de niños, de inclusive hasta los 4 años de edad. Rompió directamente no solo los mandamientos para un rey de Deuteronomio 17:14, sino aquellos que estaban estipulados en Levítico capítulo 18 y verso 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines el nombre de tu Dios. Dos cosas te prometía Moloch. Número uno, prosperidad física, dice no morir, y económica, fertilidad de los campos. Dos cosas que hoy en día pues se promulga mucho, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en la línea progresista de este feminismo que lo que hace es odiar a la mujer e imponer sus ideologías, pues le dicen pues aborto seguro para no morir. Pero esta prosperidad física de no morir es el asesinato justamente de otro ser. Y la económica, porque hoy en día pues se ve como que los hijos son una pérdida económica. Cosas terribles que pareciesen que serían de Levítico 18, pero que hoy en día vivimos constantemente. Y esta falta de inteligencia, de capacidad de aplicar lo que sabía Salomón y no compartirlo a sus hijos, provocó cosas terribles, como en Segunda de Reyes 21, donde dice en el verso 6: y pasó Manasés a su hijo por fuego,
Y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando la maldad ante los ojos del Señor para provocarlo a ira. Y esto es terrible. Esto es terrible, hizo todo en contra de lo que el Señor su Dios le había pedido que no haga. Pasó a sus hijos en esto, estas esculturas, de hecho, ¿sí? Que algunas eran hechas de metal y colocaban fuego dentro, y eran verdaderas, pues, sartenes donde se freían prácticamente a los niños de hasta 4 años de edad. Y dice que fue agorero, ¿sí? Anduvo consultando a los muertos, pero recuerden. No consultes a los muertos porque te responderán los demonios. La Biblia dice, tampoco permitas que alguien se preste a actuar como médium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Deuteronomio 18, 11 al 12. Ahora, no solo quiero probarte que estas cosas existen en la vida real y que son prácticas paganas de ocultismo, sino que además, no hay nada nuevo debajo del sol. Ya la Biblia lo relata y lo vivimos a diario. Pero sí es una pregunta que podemos responder de forma breve. ¿Debemos los creyentes celebrar Día de Muertos? ¿Halloween? ¿Es un acto satánico? Si visto a mis hijos de ángeles, ¿estará bien? Si en vez de vestirlos de demonios, coloco, pues no sé, de superhéroe, ¿será que eso es válido? Acompáñenme a descubrirlo. ¿Deben los creyentes celebrar Día de Muertos o Halloween? Halloween, conocida como Al Halloween, Al Hallows Eve o All Saints Eve o Al Hallowtide, tiempo de todos los santos. Es una fiesta considerada, atención, en algunos círculos como de tinte cristiana inclusive, ya que se celebra el 31 de octubre, víspera de la fiesta cristiana occidental de todos los santos. Inicia la conmemoración del All Hallow Tide, tiempo de todos los santos, el tiempo del año litúrgico dedicado a recordar a los muertos, incluidos los santos, los mártires y fieles difuntos. ¿Quién introdujo esta fiesta a la cristiandad? En la Edad Media, la Iglesia Católica introdujo el Día de Todos los Santos para reemplazar o cristianizar festividades paganas como Halloween. La idea era que, en lugar de celebrar espíritus malignos, las personas honraran a los santos y oraran por los muertos. Sin embargo, las prácticas supersticiosas y el folclore pagano de Halloween persistieron. ¿En qué consiste esta celebración? Halloween comienza como una fiesta cristiana, la vigilia del Día de Todos los Santos, celebrada en Irlanda y Escocia. Los inmigrantes que fueron a la Norteamérica en el siglo XIX y luego, por influencia estadounidense, se extendió a otros países a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Entre las actividades más populares de Halloween se encuentran el truco o trato. La palabra truco, trick, implica una amenaza de hacer alguna travesura a los dueños de casa o a sus propiedades y no se les da una golosina. Asistir a fiestas de disfraces, tallar calabazas, encender hogueras, jugar a morder la manzana, gastar bromas, contar historias de miedo y ver películas de terror. Parece que fuera solo eso, pero también existen juegos de adivinación, inclusive prácticas de culto pagano satánico. ¿No es obvio que no debe celebrarse? No, no es obvio, pues dentro del cristianismo existen varias posturas que les quiero compartir. Algunos tienen la postura de abstención total. Algunos cristianos eligen no celebrar Halloween en absoluto a sus raíces paganas, ya que pueden promover prácticas y valores incompatibles con la fe. Pero escuchen esto. Existen cristianos que le llaman reedición cristiana. Otros prefieren reedificar Halloween enfocándose en la oportunidad de relacionarse con la comunidad y compartir el Evangelio. Estos creyentes pueden optar por organizar eventos alternativos como festivales en lugar de participar en la celebración tradicional de Halloween. Otros le llaman participación moderada. Muchos cristianos eligen participar en la festividad de Halloween de manera moderada, enfocándose en la diversión, la creatividad y el disfrute de actividades como el truco o trato, los disfraces de ángeles o superhéroes y la decoración sin entrar en aspectos supersticiosos. Pero ¿y entonces, hermano Lincoln, cómo saber si esto está bien o mal? En primer lugar, ya tenemos la palabra de Dios que nos pide que no nos hagamos a las naciones, como lo dice Romanos o Deuteronomio 18. Pero el día de hoy quiero mostrarles lo que he llamado evidencias de la celebración de Halloween.
Esto sucedió en Seúl, tragedia. Cinco amigos salieron juntos a celebrar Halloween, solo dos regresaron con vida. Las funerarias de Seúl están ahora llenas de cadáveres de jóvenes y de sus desconsolados padres. Vean ustedes esto, estampida en Seúl, más de 150 muertos en un festival de Halloween en Corea del Sur. Al menos 154 personas murieron este sábado en Seúl, la capital de Corea, al registrarse una estampida, un evento masivo por la fiesta de Halloween. La mayoría de los muertos y heridos eran adolescentes y los jóvenes menores de 30 años. De los fallecidos, 20 eran extranjeros. Sigamos con las evidencias de Halloween. Estados Unidos reporta muerte tras tiroteo en la fiesta de Halloween. Dos personas murieron y al menos otras 19 resultaron heridos tras un tiroteo ocurrido en la madrugada de este domingo en Tampa, Florida, entre dos grupos que se encontraban en una fiesta de Halloween, informaron las autoridades. Hermano Lincoln, pare, es suficiente. ¿Sí? Nada bueno vamos a encontrar en estas prácticas que podrán llamarle cristianas, oportunidades, simplemente a Dios no le agrada. El tema es que ahí no termina todo. Estamos en evidencias de Halloween. Atención, esto es de la CNN. Niño da positivo en prueba de metanfetamina tras celebrar Halloween. El miedo a los dulces envenenados. El miedo a los dulces envenenados de Halloween ya comienza desde 1970. Un artículo de opinión del 28 de octubre del 70 de New York Times sugirió la posibilidad de que extraños usen la tradición de pedir dulces para envenenar a los niños. ¿Qué tal esto de A24? Salieron a pedir caramelos en Halloween y los vecinos le dieron una peligrosa sustancia. Una noche de Halloween se convirtió en una experiencia aterradora para los niños de Wirral, Australia, cuando varios de ellos recibieron bolsas de dulces contaminadas con veneno para ratas. El incidente que ha dejado a la comunidad en estado de shock fue descubierto por Penny Smith, una madre local, quien alertó a los padres sobre el peligro inminente. Mano Lincoln, aterrados quedamos con esto. Queda más que claro que nosotros, por una cuestión lógica, por una cuestión de ver los resultados, por medir los frutos de esta fiesta pagana, pues no deberíamos nosotros ser parte de ella. Sin embargo, el día de hoy te traigo, además de las pruebas y la evidencia, 5 razones bíblicas para no celebrar Halloween. Número uno, no aprendas las costumbres abominables de las naciones. Así lo dice la palabra. Nadie que practique adivinación, hechicería, magia o evocador de muertos será parte de Israel. Dice Deuteronomio capítulo 18, versos del 10 al 14. No vistas, hermano, a tus hijos de cosas semejantes. Hermano Lincoln, pero yo no visto a mis hijos, solo comparto con los demás. Ese es el segundo punto de la razón bíblica. El mal que toleras es el mal que te destruirá. Así lo dice la Escritura. No se junten con los que rechazan la fe. Es cosa absurda, según lo dice Segunda de Corintios, capítulo 6, versos del 14 al 17. ¿Puede unirse la justicia y la maldad? ¿La luz con las tinieblas? ¿Puede haber armonía entre Cristo y Satanás? Pero hermano Lincoln, para mí es una oportunidad de reconciliar algo malo con algo bueno. Pero la palabra dice en el tercer razón que te traigo, agradar a Dios y solo a Dios. ¿Busco el favor de los hombres o de Dios? Gálatas 1:10. ¿Busco el favor de Dios o busco el agradar a la familia? Entonces trato de cristianizar y de decir que no es tan malo. Seguro en tu familia hay quienes piensan que es ridículo tu postura, ¿sí? Si es una fiesta de alegría, pero escrito está en el Evangelio, que esto es locura para los que se pierden y poder de Dios para los que se salvan. Recuerda, la cuarta razón bíblica para no celebrar Halloween, Dios es Señor de vida y no de muerte. Jesús, Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6. Y la quinta razón, el Halloween es una obra obscura y vergonzosa. Dice así la palabra, no participen de las obras de las tinieblas, obras infructuosas. Vergonzoso es inclusive hablar de lo que ellos hacen en secreto. Efesios 5:10. Entonces podríamos responder juntos, ¿debemos celebrar a Halloween los creyentes? La respuesta es totalmente no. Es un acto de las tinieblas. No vestiremos a nuestros hijos ni de ángeles ni de demonios, porque escrito está, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Romanos 12:2. Mi familia no celebra la muerte. Mi familia celebra la vida. Y si algo voy a celebrar, que sean las fiestas bíblicas
del Señor. Que sea en ello lo que tengo que concentrarme, en mostrarles a mis hijos lo que debe celebrarse. Y todo lo que no sea eso, pues debe ser pasado por el filtro de la palabra de Dios. Deuteronomio 18, versos del 12 al 14, termina diciendo, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. Y esta palabra perfecto es la palabra hebrea tamim, que tiene que ver con más que ser perfectamente terminado, con la capacidad constante de ser moldeable conforme a la voluntad de Dios. Sí, antes tal vez celebrábamos estas cosas, como está escrito. Antes ustedes estaban en perdición. Antes eran ustedes eso. Pero ahora, pues han sido comprados con preciosa sangre para que sean moldeados a la imagen del varón perfecto. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Sí, el resto de las naciones los hará, pero tú y yo no. Nosotros hemos sido elegidos por el Señor. A nosotros no nos es permitido celebrar estas costumbres paganas que exaltan a la muerte y el ocultismo. Es importante que lo tengamos claro y podamos tener el tiempo para poder sentarnos con nuestros hijos y mostrarles no solamente la palabra, sino también que ellos puedan palpar la evidencia de lo que todas estas festividades apartadas de Dios, estas celebraciones que evocan la muerte, pues tienen resultados tremendamente fatales y dañinas en la vida de los jóvenes. Qué bendición que como comunidad, pues no solamente podamos estudiar juntos las festividades bíblicas del Señor, sino que nosotros también podemos mostrar con lo que es verdadero las cosas falsas que ofrecen las naciones. Porque hacer eso es clara muestra de que nosotros estamos conociendo lo que es Deuteronomio, Teparim, palabras, el libro más citado por el Evangelio. Hemos estudiado las festividades del Señor y todo aquello que sale de ello. El día de hoy hemos visto pruebas inclusive de cómo Halloween, la fiesta de muertos y otras fiestas de las naciones, pues ha provocado lo mismo que provocó en Egipto, que la maldad pues simplemente aumente y un día esta maldad también será juzgada. Hasta acá llega la grabación del día de la